Hola, buenas tardes, Inmaculada. Buenas tardes, Ana. Bienvenida a Ferraz TV. No sabes las ganas que teníamos Nacho y yo de hacerte la entrevista. Yo también de estar aquí con vosotros. Eres una mujer que te has hecho desear, pero estábamos muy contentos porque sabíamos que estabas trabajando muy duro escribiendo tus libros y por eso te hemos dejado el tiempo y ahora ya los has editado, ya los tenemos sobre la mesa, ahora os vamos a hablar de ello. Pero os voy a presentar a Inmaculada. Inmaculada, además de amiga personal, tanto de Nacho como mía, hemos estado en la batalla desde hace ya casi 3 años, ¿no?, defendiendo nuestra querida España, que hay muchas formas de defenderla. Eres periodista, investigadora, tienes eres licenciada en periodismo, pero además tienes un máster de periodismo en la radio. Uh-huh. Yo creo que llevas 20 años dedicada a dar voz a lo que la gente no quiere que sepamos, sí, porque eres una valiente. Sí. Eso primero de todo. Bueno, más que nada una luchadora incansable por la verdad y bueno, pues me enfado, ¿no?, cuando veo tantas y tantas mentiras a nuestro alrededor. Y con las vacunas pues es lo que me ha pasado, porque bueno, además estoy casada y soy madre de familia numerosa de 5 hijos. Escuchadme, españoles, 5. A ver si nos animamos el resto, que le variamos mucho y no necesitaríamos de otro tipo de... ¿Me voy a callar? Bueno, y siempre con las limitaciones, ¿no?, también de compaginar trabajo con familia, trabajando mucho los fines de semana, a medias jornadas y bueno, y otras épocas dedicadas más plenamente a la familia. Pero bueno, yo en mis hijos he visto, porque tengo hijos de distintas edades, pues desde 24 años hasta 5 años, ahí cada 4 o 5 años pues he tenido... ¿Te has quedado embarazada? Me he quedado embarazada, como las Olimpiadas. Valiente, ¿eh? Qué mujer valiente. Muy bien, Inmaculada. Y bueno, pues rebelde, ¿no? Yo sobre todo rebelde, creo que soy valiente. rebelde también porque en esta sociedad en la que no se lleva lo de tener hijos también, pues, y viendo que y que me gustan mucho los niños también, pues... O sea, que todo empezó porque... Pues bueno, vamos a empezar hablando de este libro, que es lo que nos va a traer hoy aquí, las vacunas y el autismo, la verdad silenciada. Entonces, ¿por qué se te dio escribir este libro? Yo lo sé, pero quiero que se lo expliques a nuestros oyentes, a nuestros fans. ¿Por qué empiezas? Porque anteriormente, atención señores, tic-tac, fijaros qué pedazo libro, no sé si lo podéis ver, el libro negro de las vacunas. Sí. Tiene además un prólogo de un magnífico amigo también, Javier Villamayor, te mandamos un beso. Villamor. Sí, allá donde estés. Y el epílogo lo hace la doctora Isabel Bellostas Escudero. Y bueno, pues pues yo empiezo mi investigación allá por el 2010, cuando me entero de que algunas de las vacunas del calendario infantil contienen células de fetos abortados. Y es cierto, o sea, vienen los prospectos. Ahí están los de la triple vírica, para el sarampión, papera, rubeola, también los de la varicela, también los de la hepatitis A y otras, las del COVID también. Y mi investigación empieza porque me encuentro primero con los estudios de la doctora Teresa Deiser que vinculan vacunas con autismo. Y son 4 estudios publicados en Biblioteca Médica. Contacto con la doctora Teresa Deiser en Estados Unidos y me envía todos sus estudios. Así que bueno, para hilar un poco, primero empiezo con este libro, porque aquí empiezo cuando ya nace mi 5.º hijo, que nace a finales del 2019, y yo siento fuerte que tengo que empezar a contar todas las irregularidades que campan en el mundo de las vacunas. Y estando escribiendo sobre esto, porque primero me entero de las vacunas que contienen células de fetos abortados y toda su problemática, que es mucha. Es mucha. Yo, una madre confiada en el sistema, trataba de buscar las que no contuvieran las células de fetos abortados y las encontré en Japón, pero luego nace otro hijo mío en el 2014 y él tiene una reacción adversa a sus primeras vacunas que no contienen células de fetos abortados, pero sí que tienen otros componentes tóxicos. Entonces yo ahí tardo mucho en darme cuenta, tardo otro año más, pero ya como tengo todos los prospectos, ya me entero de las altas cargas de aluminio y en concreto de las que él había recibido en esa primera visita de los 2 meses de edad a su enfermera, y le habían puesto 3 pinchazos, múltiples vacunas y una alta carga de aluminio de más de 1 miligramo, 1,07 en cálculos, según los cálculos de la Comunidad de Madrid para ese año 2014. Y yo me entero que el aluminio es tóxico y neurotóxico. Sí. Los médicos no me lo quieren reconocer. Él había tenido una dermatitis atópica muy fuerte de pies a cabeza y están los prospectos. Entonces yo no entiendo cómo los médicos no se leen los prospectos,
no saben de que contienen altas cargas de aluminio, que el aluminio inyectado no se puede eliminar fácilmente, no es igual que el aluminio oral, por mucho que lo diga la Asociación Española de Pediatría, que por la ingesta oral se recibe más aluminio. Bueno, tampoco es verdad, porque las cargas de aluminio sobrepasan con creces lo que dice la Agencia Europea del Medio Ambiente, EMA, y lo que dice la Agencia Americana del Medio Ambiente también, la EPA. Bueno, pues sobrepasa con creces la ingesta oral, pero es que aparte hay otros niveles para el aluminio inyectado y el nivel que se considera tolerado, según he encontrado en la FDA, es 4 o 5 microgramos por kilo de peso corporal por día. Y esto, yo los cálculos, y hice un artículo en Actual en el 2023, cuánto aluminio reciben nuestros niños en las vacunas infantiles, y sobrepasa con creces, pero muchísimo, muchísimo, impensable. Hice unos cálculos para cierto peso corporal y me salió 47 veces más en un límite que se considera un rango normal, quizás no muy alto, pero rango normal, dentro de lo que se considera rango normal. Bueno, hilando un poco, se me quedaron muchas cosas en el tintero en el libro negro de las vacunas, y como yo lo primero que estudio es la vinculación de vacunas y autismo, no por el doctor Andrew Wakefield, como dicen muchos, que solamente ha habido un estudio en el año 1998 que lo vinculó y que era fraudulento y que luego se retractó. Bueno, pues yo esos estudios, los primeros que me encontré fueron otros estudios publicados más adelante, y lo primero que me encuentro es a la doctora Teresa Deischer, que lo vincula con la introducción de las líneas de fetos abortados. Las líneas de fetos abortados en el año 1979 en Estados Unidos se empiezan a introducir en ciertas vacunas, y nunca se ha estudiado la seguridad de introducir líneas de células de fetos abortados en un ser humano. Es una terapia génica, es un modo de hibridación. Ella dice que se puede producir una mutagénesis insercional en ciertos puntos del ADN humano, y eso sí que produce mutaciones ad novo. Son mutaciones que tienen esos niños que no tienen sus padres. Entonces, ¿qué está pasando? Porque está mutando el genoma de nuestros niños. Bueno, ella descubre que se está introduciendo esa carga de células de fetos abortados en un nivel también muy superior del que debería de estar. Y como es un ADN desnudo, muy fragmentado, bueno, Ana, tú sabes mucho por tu trabajo me también. Me está encantando, porque todo lo que está diciendo es que es la grandísima verdad, pero los medios, Piolín en Bolsa, menos Ferrat TV y otros cuantos que agradecemos, que sois valientes, y que vais y que tenéis esa valentía de ir contra el sistema, porque es que el sistema está corrupto de raíz. Yo no entiendo cómo, habiendo aquí en este libro hay más de 200 estudios publicados en biblioteca médica, 4 de ellos de la doctora Teresa Deischer, como estoy mencionando, y luego otros muchos más. La doctora Teresa Deischer lo vincula con las líneas de células de fetos abortados, pero hay otros estupendos científicos, como el doctor Exley, británico, el que más sabe de aluminio, que cuando alerta del aluminio inyectado, le retiran todos los fondos para sus investigaciones. O sea, él puede alertar del aluminio ingerido, que no pasa nada, pero cuando empieza a alertar de las altas cargas de aluminio inyectados a nuestros bebés, que por cierto me he encontrado que los cálculos que él hace para el Reino Unido coinciden con el cálculo que yo hice en ese año por mi hijo, y los que yo pongo en mi artículo en Actual, cuánto aluminio reciben nuestros niños en las vacunas infantiles, coinciden. O sea, y él dice que es una sobreexposición muy aguda al aluminio, y el aluminio es tóxico y neurotóxico, que mata las neuronas. Y eso pasa al cerebro, claro que pasa al cerebro. Si no está cerrada la barrera hematoencefálica, que se cree que se empieza a cerrar a los 2 años de edad, y ahora nos mienten la Asociación Española de Pediatría, como ya lo estamos descubriendo, por cierto, con graves conflictos de interés con las farmacéuticas, dice que ya está cerrada al nacimiento. No está cerrada al nacimiento. También contradice los estudios que yo soy solo periodista, pero sé leer. Bueno, sé leer, y luego además sé, por lo que leo, que no todo el cerebro cuenta con barrera hematoencefálica. La glándula pineal no cuenta con barrera hematoencefálica, ni otras partes del cerebro cuentan con barrera hematoencefálica. Por lo tanto, los tóxicos pueden pasar al cerebro, y más en
en la tierna infancia, en nuestros bebés. Y es incongruente que nos digan preservemos a los niños de los tóxicos cuando les estamos introduciendo tóxicos. Y no solo es el aluminio, es el mercurio que nos dice que ha sido eliminado como conservante. Pero no es cierto, hay muchas vacunas, en las de multidosis, que se utilizan sobre todo en Estados Unidos, que siguen empleando conservantes. Ahora Kennedy ha vuelto a dar otro recordatorio que eso tiene que ser eliminado. Pero es que, aunque lo eliminen como conservante, sigue utilizándose como inactivador de virus y bacterias, con lo cual quedan restos, quedan trazas, y cualquier traza de timerorsal es tóxica. Y no lo digo yo, lo dicen otros 165 estudios que vinculan el timerorsal con los daños neurológicos del sistema nervioso central. Entonces, yo llevo aquí los estudios y yo no puedo ser que yo me encuentre con estos estudios y mis médicos no lo sepan, y los pediatras no lo sepan, y los enfermeros no lo sepan, y los catedráticos no digan que existen estos estudios, que yo creo que como catedráticos los deben de conocer, y si no es un poco vergonzoso que no lo conozcan. Por lo menos los deberían leer, aunque luego no quieran reconocerlo, ¿no? Pero en ese conflicto de intereses entre farmacéuticas, sanitarios, instituciones, sí, o sea, reciben dinero de las farmacéuticas. Los padres somos las víctimas porque son nuestros hijos, ya no nosotros, que también nos hemos puesto del calendario vacunal Inmaculada una serie de dosis, ¿no? Pero yo recuerdo que no son tantas, a mí me asusta muchísimo. Claro. Un poco para que los padres que te vayan a escuchar qué está pasando en el calendario vacunal. Está pasando que es un verdadero desenfreno. De hecho, otros estudios del doctor Russell Blaylock en Estados Unidos, neurocirujano, él vincula con el autismo también y otras afecciones neurológicas con el incremento tan exponencial de las dosis de las vacunas. Las que nos poníamos nosotros, el calendario recomendado, afortunadamente en España ninguna es obligatoria, empezaron con muy poquitas dosis, pues a lo mejor eran para 3 o 4 enfermedades, sí, y tenía 2 o 3 dosis de recuerdo, pues venían a ser, pues no sé, 12 dosis, sí, a lo mejor 12 dosis en tu vida, o por lo menos en la infancia, y ahora estamos en 60 dosis, según lo he podido contar yo en verano del año pasado, en el calendario más actualizado que encontré en ese verano, que tuve tiempo de contar, de la Comunidad Valenciana. 60 dosis para niños, pero esto es una barbaridad. Entonces, Russell Blaylock en Estados Unidos, que en Estados Unidos deben andar por 72 dosis, y de hecho en Estados Unidos hay 1 de cada 31 niños afectados con algo del trastorno del espectro autista reconocido por los CDC, que son los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Eso es una epidemia. Acabas de decirme, Inmaculada, que en Estados Unidos 1 de cada 35... 31. 1 de cada 31. 1 de cada 31 se ve afectado porque ha vacunado a sus hijos y pueden tener un daño, algo relacionado con el aspecto autista. Sí, es una barbaridad, sí, porque eso si lo llevamos atrás... Eso es una verdadera epidemia, porque los datos... ¿Cada cuántos? Bueno, en 1979... había 1 de cada 10.000, justo coincidiendo con la introducción de las líneas celulares humanas, empieza a disparar. En 1990, o sea, en una década, en 11 años, sube a 1 de cada 500. Es terrible. Es terrible. O sea, de 10.000 a 500. Sí, a 1 de cada 500. La prevalencia del trastorno del espectro autista es impresionante. Y la doctora Teresa Deiser, en cada nueva dosis, por ejemplo, luego llega la introducción de la vacuna de la varicela, que también contiene células de fetos abortados, y ella ve y estudia en sus estudios otra quiebra de la gráfica más ascendente. Meten en Estados Unidos la hepatitis A y otra muy ascendente. Pero es que luego se van sumando, claro, cada nueva dosis, cada nueva carga de aluminio, más carga de aluminio. Es que todo suma. Yo no digo que el autismo sea por una sola causa, pero... son muchas. Es verdad que yo, por lo que sé, por lo que he estudiado, la que más relación tiene es la triple vírica. Los padres lo detectan pronto. En Estados Unidos se introduce 1979-1980. En Reino Unido se introduce en 1988 y muchos padres ven claro. Es un autismo regresivo. Sus niños caminaban,
hablaban, mantenían bien el contacto visual, se relacionaban bien con todo su entorno. Es poner esa vacuna y el niño tiene un retroceso muy grande, muy grande. Dejan de caminar, dejan de hablar, dejan de mantener contacto visual. Y yo digo, ¿cómo es posible? Entonces, investigando, me encuentro con un médico, doctor en Reino Unido, el doctor Peter Fletcher, que reconoce que esa vacuna se introdujo en el Reino Unido sin ningún estudio de seguridad. Ya eran pocos los que tenían las otras, pues esta mucho menos. Y que él luego fue llamado a declarar a juicios de niños, de padres afectados con niños con autismo, y vio que en pocos años se había multiplicado el autismo por 10. Entonces él habla, incluso tiene una entrevista en el Daily Mail, y dice que es una vergüenza esto que ha pasado con la triple vírica en Reino Unido. Y bueno, pues sigue pasando. No sabemos por qué pasa. Ya últimamente hay ciertos niños más predispuestos. Quizás tengan una predisposición genética, quizás tengan un trastorno en algún gen. Ahora se está hablando del gen MTHFR, que coincide que estos niños pues tienen pues ese gen, pues ahí hay algo, alguna debilidad, también alguna debilidad mitocondrial. No sabemos por qué pasa, pero pasa. Y entonces está reconocido, y además está reconocido en prospecto en algunas vacunas. Entonces yo me encuentro sorprendentemente con una vacuna de Sanofi, Tripedia, que lo reconoce, otra con Daptacel, esta es para difteria tetanostosferina. Estas no contienen células de fetos abortados, pero tienen otros componentes muy tóxicos. Y luego yo sí que me he encontrado, porque empiezo a hacer acopio de prospectos en el año 2010, y me encuentro con el prospecto que yo tengo, que me dan en el 2010, está publicado en el año 2009, y es el prospecto de la vacuna de la varicela, Varivax, y ahí no menciona la palabra autismo, pero sí todos sus síntomas. Fíjate. Entonces pone que pueden tener los niños alteraciones en la marcha, cambios emocionales y otra serie de síntomas que está describiendo el autismo. Bueno, pues describen el autismo. Esto también lo llevo en otro de los capítulos. O sea que yo aquí llevo fichas técnicas, llevo estudios, más de 200, que yo estoy en detalle, más o menos 40 o 50 estudios, que gracias también a un libro de un investigador en Estados Unidos, Neil Z. Miller, yo me encuentro desde muy pronto, pero luego me encontré con verdaderas minas. Entonces hay asociaciones como Children Health Defense, de la que fue presidente Robert Kennedy Jr., bueno, pues que publican más de 200 estudios. Entonces yo reviso y veo que es verdad, que están publicados en PubMed, en revistas de gran prestigio. Yo digo, ¿cómo están siendo silenciados? Por eso se llama La Verdad Silenciada. Y el último estudio ya me encuentro de una neuróloga en Finlandia. Este ha sido publicado en abril del 2025. Y es impresionante, pues algo tenemos que decir de este estudio, supuesto, porque lo pueden encontrar... Búscalo con tranquilidad. Lo buscaré con tranquilidad. Con tranquilidad, por supuesto que sí, porque además el libro es que está muy bien documentado, muy bien ilustrado, y además que nosotros como padres tenemos esa responsabilidad, ahora ya que está publicado y que nos va a ser más accesible la información, poder leérnoslo, encontrarlo y ya con tranquilidad pues poder pensar qué vamos a hacer, ¿no? Claro, pero que todo el mundo esté bien informado, sí. Y sobre todo que los médicos estén bien informados, que no lo están. Y esto es otra cosa que quiero contar, y es que yo me sorprendo que mi médico lo que yo me voy encontrando desde el año 2010, lo primero se lo voy pasando a mi pediatra y no lo sabe, y no sabía que contenían células de fetos abortados. Mi pediatra lo consulta con su promotor, ¿cómo se llama? La persona del marketing, sí. ¿Cómo se llama? De los visitadores médicos. Visitador médico, le reconoce que sí, que es verdad, pero que son líneas ya de hace muchos años, sí, y que no pasa nada. Está como están muy puestas en el cuerpo, pues ya están... ¿Cómo que estén muy puestas? Si no ha habido estudios con un grupo de control con un verdadero placebo. No hay estudios de seguridad a largo plazo con un grupo de control que haya recibido un verdadero placebo. El grupo de control recibe o bien otra vacuna o bien recibe los adyuvantes tóxicos sin los antígenos, que esto es de denuncia pública, sí. Porque contradice todos los convenios internacionales de derechos de los niños. No se les puede pinchar una cosa que ni tan siquiera tiene antígenos, que no va a tener ningún supuesto beneficio, solo va a tener daños. Bueno, pues es terrible. Yo, pero volviendo al estudio de esta investigadora, que es profesora, médico jefe jubilada de un hospital universitario en Helsinki, Finlandia,
Nina, con un apellido dificilísimo de pronunciar. Sí, pues bueno. Bueno, el estudio está en inglés, pero la traducción lo llevo en el capítulo 40 de mi libro. El estudio tal cual, el título del estudio es Evidencia que demuestra que las vacunas infantiles causan autismo y otras discapacidades intelectuales. Esto está publicado en la revista International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research. O sea, en la revista de investigación de las teorías y práctica de la vacunación. En el año 2025, esto es un estudio del 2025, pocos días antes, solo 10 días antes se publicó, de darse a conocer el incremento tan impresionante del autismo en Estados Unidos. Para niños de 8 años, quiero decir, 1 de cada 31 niños de 8 años que tienen algo del trastorno del espectro autista. Entonces, ¿qué tenemos que llegar? ¿A 1 de cada 2? Para que las farmacéuticas reconozcan, o los investigadores de las farmacéuticas reconozcan que las vacunas, hay evidencia que provocan autismo. Claro que provocan autismo, hay evidencia, pero es que lo dice ella. Lo dice ella. Ella dice, por ejemplo, el debate sobre si las vacunas causan autismo se ha visto empañado por los poderosos intereses financieros de las partes interesadas en la fabricación y comercialización de vacunas. Sin embargo, una relación causal entre las vacunas y el diagnóstico de autismo se confirma por los siguientes hechos que, por cierto, cumplen todos los criterios de Bradford Hill, que confirman la inferencia de que tal relación causal realmente existe, y los nombra uno por uno. Entonces, la información está. Y hay que sacarla a la luz, que es lo que tú estás haciendo en tu libro y has hecho. Claro. Para que esos padres, ¿qué se les puede decir, Inmaculada, a los padres que hemos vacunado a nuestros hijos y que se han dado cuenta que tienen sus niños un efecto secundario? Porque claro, el camino, una vez que tú abres a la verdad esta información, es por un lado pues el remordimiento, la bronca que te entra y el cabreo que te entra, claro. Que tendríamos que poder denunciar, ¿no?, al sistema. Sí. Pero claro, estamos en un mundo ahora mismo tan sumamente horribilus que, hombre, claro, que pues lo lógico y esto es denunciarlo por todos los medios. Lo que pasa es que nos encontramos con una fiscalía corrupta. Totalmente, un fiscal general del Estado corrupto, implicado en casos de corrupción. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nos encontramos con unas asociaciones profesionales médicas que reconocen conflictos de interés con las farmacéuticas, o unas las reconocen ellos. Por ejemplo, el Comité de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría cada año publica sus recomendaciones de vacunas, que por cierto son mucho más amplias de las comunidades autónomas, y al final vienen los conflictos de interés de esos 11 miembros. En el 2025 son 11 miembros los que recomiendan esos calendarios más amplios, que muchos pediatras, aparte de las vacunas gratuitas, por así decirlo, que pagamos todos con nuestros impuestos, dicen, ay, pero póngale esta también, porque es que la recomienda mucho el Comité de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Bueno, pues tienen que saber, por favor, médicos y pediatras, que algunos reconocen hasta que han trabajado para más de 25 farmacéuticas en los últimos 5 años. Trabajan en ensayos clínicos, trabajan en actividades docentes, remuneradas, trabajan como asesores en los consejos de asesores de estas farmacéuticas, y los padres no lo saben y los médicos no lo saben. Yo no lo sabía, los pediatras no lo saben. ¿Por qué los médicos no saben de vacunas? Bueno, pues esto también, yo cuando me entero de esto, se va a alargar un poco este vídeo, pero bueno, dice una directiva de la Organización Mundial de la Salud en una conferencia que está en abierto, se puede ver, y que yo llevo en este libro, y también menciono en este otro, que los pediatras, los médicos reciben como mucho medio día de formación en sus años de estudios de carrera universitaria, de medicina, y eso es una vergüenza. O sea, el sistema corrupto adoctrina o educa a unos médicos para que apliquen unos protocolos, pero no les enseña de vacunas. Entonces, se creen que solo tienen virus y bacterias atenuadas, cuando no saben que tienen altas cargas de aluminio, y que solo con virus y bacterias atenuados no se consigue levantar esa respuesta inmunitaria. Pero si pones un tóxico muy tóxico, pues el cuerpo levanta todas las respuestas inmunitarias que hagan falta. Y aún así no todos los niños les consiguen levantar la respuesta inmunitaria. Y lo dicen los prospectos de las vacunas. Les produce efectos secundarios. Yo
un médico jefe de un estudio de vacunas me reconoció que hasta el 20% de los niños no consiguen levantar respuesta inmunitaria habitualmente, que había que hacer análisis serológicos y revacunar, y meter más cargas, aluminio, más cargas. Bueno, estamos cargándonos el sistema inmunológico de nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer los padres? Primero, informarnos, leer los prospectos, saber que la Agencia Española del Medicamento dice que todas las vacunas deben de ser recetadas, y no lo digo yo, si uno se mete en la web de la Agencia Española del Medicamento, aunque sean gratuitas, el médico tiene que hacer una receta o un papel o algo por escrito que conste que él se hace cargo de ese tratamiento que prescribe, porque hay niños con alergias. Luego dicen algunos prospectos que no se pongan esas vacunas si el niño tiene alergias a esos componentes. Pero ¿cómo se va a saber si tienen alergias a esos componentes si no se hacen análisis de alergia antes de la inoculación? Entonces, es que se puede morir el niño. Sí. Es que hay muertes súbitas del lactante, que deberían de llamarse muertes súbitas del lactante vacunado, y no lo digo yo otra vez, lo dicen los estudios y lo saca y lo denuncia este investigador estadounidense, Neil Z. Miller, que a mí me parece una maravilla de persona de todo lo que estudia. Él, buceando en los registros adversos en el VAERS, que es el organismo que recopila los efectos adversos de las vacunas en Estados Unidos, que hasta el 80% de las muertes súbitas del lactante vacunado se producen en la semana después de la vacunación y luego más tarde. Esto que nos dicen no se sabe porque es la muerte súbita del lactante vacunado. Y la Asociación Española de Pediatría recomienda, con dinero de por medio, claro, ciertos colchones, porque por arriba, que duerma boca arriba, boca abajo, de lado, un colchón. No, ¿qué pasa con los tóxicos inoculados? ¿Qué pasa con ese aluminio que pasa al cerebro? Y que los niños dejan de respirar y se produce la muerte súbita del lactante vacunado. Muerte súbita del lactante vacunado se debería de llamar, porque están vacunados. De hecho, cuando también hay estudios, cuando se deja de vacunar, ha habido historias que se ha dejado de vacunar, ha disminuido las muertes súbitas del lactante vacunado. Sí, la verdad es que el trabajo son muchos años. Te ha tomado unos cuantísimos años. 10 años, 10 años de 10 años. Aquí también está lo de la pandemia, que no podemos decir la palabra por si acaso nos censuran el vídeo, para que lo podáis comprar, os podáis leer. Ahí viene todo lo que desde el año 20 nos engañaron, nos han querido meter. Y aquí está toda la información para que te podáis callar y silenciar también a vuestros médicos, a tu familia que te presionó, porque claro, tú eras la persona más contagiosa del planeta cuando tú estabas sano. Entonces busca esta información para que nunca más te vuelvan a engañar. Y te ha tomado muchísimos años también. Claro, pues te vengo a sumar porque aquí se me quedaron, aquí en este libro cuento todo lo que se me quedó pendiente, más los años que he seguido investigando. O sea que vienen a ser pues 4 años más, así que 14 años. Muchísimos años, un grandísimo trabajo, porque además de investigar es madre de 5. Si una madre, ¿tú le recomendarías vacunar a sus hijos? Porque claro, tú como madre, ¿qué has hecho? Has vacunado a unos sí, otros luego ya empezaste a investigar, pero a mí si yo fuera madre ahora se me plantearía un verdadero problemón. Pues yo lo que digo es, a mí me da más miedo las vacunas que cualquier enfermedad, porque sé que todas las enfermedades actualmente son tratables. Sí. Porque me dicen, es que si no hay la meningitis, digo, pero si es que la meningitis la provoca la vacuna de las meningitis, reconocido en el prospecto. Si es que yo en mi canal, que tengo un canal de Telegram, Inmaculada Fernández, canal de información, me llegan padres que me dicen, es que yo vacuné de mi hijo de meningitis y tuvo encefalitis y meningitis. Y encima me dijeron, al poco de la vacuna, y me dijeron, pues menos mal que está vacunado. Es que sí, menos mal que se la pusiste. Menos mal que se la pusiste. Esto recuerda mucho a la del COVID, ¿no? De que dicen, menos mal que te la pusiste. ¿Cómo que menos mal que te la pusiste? Bueno, yo he de decir que yo he vacunado mucho, menos mal que mi hija de 24 años no había tantas. Claro, era un calendario mucho más concreto. Antes de empezar a investigar, yo ya no le puse la del virus del papiloma humano, porque convulsionaron 2 niñas en Valencia. Entonces yo ya supe, esa es la que más efectos reporta antes de la llegada de las vacunas del COVID. Y esa produjo 354 muertes en niñas de 12 años aquí en Europa cuando empezó a ponerse, que esto es un crimen. Hay afectadas del virus del papiloma humano en todo el mundo, y ahora se está poniendo a niños y están dejando, hay casos de niños que la promocionan como si fuera una galleta que no tienen útero ni van a tener cáncer de cuello de útero jamás, y que en el mejor de los supuestos, aunque te lo creas lo que te dicen, solo tiene una cobertura de 4 años, se la ponen a los de 12 y ya a los 16 ya no funciona. Que es cuando más van a practicar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué engaño es este? Bueno, pues yo a mis hijos mayores les he puesto muchas,
tan ignorante era Ana, que a mi segundo hijo le metieron un estudio de vacunas del neumococo. Terrible, qué sé yo. Él tuvo muchas cosas, perdió la conciencia una vez, porque no. Yo ahí es cuando despierto un poco, él nace en el 2006, y veo que en ese estudio, yo ya sé, porque me dicen en ese estudio que hasta el 20% de los niños vacunados no levantan la respuesta de anticuerpos, que yo iba a ser muy afortunada porque a mi hijo le iban a hacer análisis serológicos, y nos están siguiendo durante varios años para que yo le cuente todas las enfermedades que ha tenido mi hijo, y le pasan muchas cosas. Y luego tiene cosas del corazón, y era muy ignorante. Luego en el 2010, cuando nace mi tercera hija, ya me entero de las vacunas de células de fetos abortados, y yo, como madre católica consciente, no puedo meterle un tóxico. Me cuesta. Yo hablo con médicos muy pro vida y me chirría mucho porque que sean más pro vacunas que pro vida, porque yo digo, yo, ignorante de mí, digo, si esto tiene una procedencia mala, que contiene células de fetos abortados, no va a tener ese supuesto beneficio. Yo digo, de árbol malo no da frutos buenos. Entonces, no va a tener eso bueno que dicen, y es verdad, no lo va a tener. Enseguida contacto con la doctora Teresa Deiser, muy católica también, muy en contra de las vacunas que contienen células de fetos abortados. Es una eminencia en células madre, adulto, es la descubridora de las células pluripotentes del corazón, células madre pluripotentes del corazón adulto, y ella empieza a querer fabricar vacunas que no contengan abortos. Bueno, ha dejado ya la investigación en vacunas porque sí. Porque es muy largo de explicar, pero vamos, que es muy complicado. Es que es mentira, no son seguras y eficaces. Luego me encuentro que no tienen estudios de seguridad a largo plazo. Recomiendo mucho otro libro, Tortugas hasta el fondo. Hay otro libro muy bueno también de una conocida amiga después de la pandemia, que se llama Entender duele, pero es la única cura. Bueno, que vean, es cierto, yo lo he visto las fuentes originales, no hay estudios de seguridad a largo plazo ni con un verdadero placebo. La vacuna del papiloma humano, por cierto, ha sido un engaño, se comparó con algo que metieron, que era un aluminio muy tóxico, patentado. Entonces no se controla con un verdadero placebo, nos han engañado en todo. Y yo he ido dejando de vacunar a medida que he ido aprendiendo, a medida que he ido estudiando. Y mi último hijo, el más pequeño, que va a hacer 6 años, ahora a finales de este año, a finales de octubre de este año, no tiene ni una sola vacuna, y he de decir que es el más sano de todos mis hijos. O sea, yo tengo hijos con alergias alimentarias, con dermatitis, con psoriasis, con otras afectaciones varias, con muchas bronquiolitis, porque he de decir que como el estudio ya denunció de la doctora Isabel Bellostas aquí en España, sí, la introducción de la vacuna de la hepatitis B, la introducción temprana, que la ponían al nacimiento, estaba relacionada con las bronquiolitis de gravedad. Fíjate. Ella tiene un estudio amplio de las diferentes bronquiolitis, y esa vacuna que se introduce a primeros, creo que fue en el 1992, a principios de los años 90, está vinculada con las bronquiolitis graves, y en vez de quitar esa vacuna de esa enfermedad hepatitis B, que solo se puede contagiar por intercambio de jeringuillas, sí, por toxicómanos, sí, o por relaciones sexuales, se pone a los niños. Sí. Que antes, yo recuerdo que los de mi edad se lo ponían los médicos por si acaso se pinchaban con alguna aguja, en un laboratorio y tal, y ya está. Pero se las empezaron a poner a niños, y esa es la vacuna que provoca las bronquiolitis graves. Y en vez de quitar la vacuna de la hepatitis B, pues ahora, desde el año pasado, se quiere vender o inocular a los niños con una vacuna que no es vacuna, que es un tratamiento de anticuerpos monoclonales contra el virus respiratorio sincitial. Sí. Que este tratamiento de anticuerpos monoclonales, como valientemente dice la doctora Isabel Bellostas y pone en el prospecto, provoca cáncer. Padres, lean los prospectos de todo lo inoculado. Si tenemos padres muy conscientes de la alimentación y leen todos los ingredientes de lo que va a recibir su hijo o ellos mismos, que la alimentación y los alimentos procesados también contienen tóxicos, es cierto, por favor, lean los prospectos, léanlos. Es que pone que provoca cáncer. Es que el tratamiento de anticuerpos monoclonales, una de las vías de producción, es con ratones humanizados, que es una aberración, y se hace en mielomas de ratones humanizados, y mielomas es cáncer y provoca cáncer.
Entonces, a la larga, ¿qué vamos a tener? Epidemia de cáncer. De hecho, yo con todos los médicos conscientes que investigan, y el doctor Oscar Bota de Argentina, por ejemplo, le menciono porque es un gran amigo, me dice que en Argentina, que es un país muy, muy machacado con las vacunas, con esa ley compulsiva de vacunación, que los padres están dejando de llevar a sus hijos al colegio y están haciendo homeschooling porque vacunan compulsivamente en las escuelas. Bueno, porque es obligatorio. Porque es obligatorio, porque si no puedes ir a la escuela, entonces, bueno, o en los hospitales compulsivamente cuando nacen. Y está habiendo muchísimos padres muchísimas madres que quieren dar a luz en casa porque saben de los daños vacunales. Bueno, pues el doctor Oscar Bota valientemente se enfrenta al sistema y dice que se hagan responsables de todos los daños vacunales y que según los prospectos y todo lo que dicen los prospectos, prescribe que hasta que no se hagan estudios fiables, no se vacune, y hasta que no se hagan estudios de ese niño y de todas las alergias que puede tener a esos componentes tóxicos, no se le vacune, y si no, los responsables serán los que compulsivamente van a vacunar a ese niño. Bueno, pues el doctor Oscar Bota me dice, yo lo he entrevistado en alguna ocasión para Freedom TV, que es una tele pequeñita, sí. Me dice que las dos epidemias en Argentina es el autismo y el cáncer pediátrico. Autismo y cáncer pediátrico es lo que tenemos actualmente. Y he de anunciar, se pueden buscar en mi canal, si no también os lo compartiré a vosotros, que va a haber un encuentro de médicos católicos en el Valle de los Caídos a principios de noviembre de este año, que es el segundo, porque ya hubo otro el año anterior, organizado por los médicos del Sagrado Corazón de Jesús, médicos católicos de varias partes, de varios países del mundo. Es el congreso Quo Vadis Medicina. Quo Vadis Medicina. ¿A dónde vas, medicina? Porque hay verdaderas aberraciones que se producen, como esto de los ratones humanizados, que es meter ADN humano en un embrión de ratón. Son híbridos los que están haciendo. Tenemos una movida. Y encima ese tratamiento de anticuerpos monoclonales lo venden como vacuna, que no es vacuna, que es un tratamiento de anticuerpos monoclonales que provoca cáncer, y lo hacen en mielomas. Mielomas es un tumor de ratón. Bueno, pues eso es lo que tenemos, esa es la medicina que tenemos. Entonces, pues un llamado, por favor, a la conciencia, yo que sé, un llamado a los médicos. Yo tengo esperanza porque muchos médicos me escriben, gracias Inmaculada por lo que estás difundiendo en tu canal, y muchos enfermeros, yo no lo sabía. He caído en el engaño durante tantos años, pero ahora he empezado a leer, he empezado a investigar, he empezado a leer más de 200 estudios publicados en Biblioteca Médica, o he empezado a leer los prospectos de lo que yo prescribía, que no prescribía porque nadie hace receta. Sí. Todas las vacunas tienen que ser recetadas. Sí, tiene que tener además el consentimiento informado. Consentimiento informado. Y es que no lo hacen los profesionales de la salud. Yo te estaba escuchando atónita, porque es verdad que en medicina, si no estudian prácticamente ni siquiera de lo que nos alimentamos, que es nutrición, de vacunas no estudian. Entonces les tienen 15 años agobiadísimos, porque es una carrera agobiante en España, muy agobiante, y además que exigen unas notazas increíbles, y no por tener la mejor notaza vas a ser el mejor médico. Eso hay que discutirlo en otra entrevista, pero sí que es verdad que deberían, dile a tu médico, oye, mira, esto se lo vas a poner a mi hijo, prescríbemelo, dame un consentimiento informado y por favor léete el prospecto, doctor, y luego me dices si se la pone a mi hijo. Porque es verdad que los prospectos la gente no, ni de los medicamentos, se los toma como si fueran agua. Es una verdadera aberración. Es que dicen, es que si tú los lees no te lo pondrías. Bueno, pues es que a lo mejor eso es lo importante. No deberías de ponértelo. Y nada más, para agradecer el prólogo de Enrique Costa Bercher. Él tiene un libro muy bueno y habla de la medicina de la bestia. Es que vivimos en la sociedad de la bestia. La marca de la bestia. El médico católico también consciente en sus años, no al principio, le costó también unos años en enterarse, pero él es un gran luchador por la verdad. Así que, pues gracias, porque estoy rodeada de buenos médicos y tengo esperanza en que sean muchos más. Sí, y a lo mejor, claro, y hay otra forma de hacer medicina, seguro, hay otra forma de hacer medicina. No podemos pasar ni tolerar estas aberraciones.
Y nada más, muchísimas gracias por ser tan valientes. No, bueno, nosotros agradecerte, Inmaculada. Estamos seguros que esto va a abrir y despertar muchas conciencias. Van a también a proteger a muchísimos niños, a muchísimas otras maneras también de poder usar suplementos para poder modificar lo que ya nos hemos tomado, porque te puedes desintoxicar un poco. Hay formas y de mejorar. desintoxicación, sí. Y ahí hay que buscar esa información. Eso a lo mejor es un campo que deberías también empezar a investigar, y ahí yo te puedo echar un cable, porque es interesantísimo todo lo que En se la puede bibliografía llevo libros muy interesantes para desintoxicar. Importante. Y otros libros, sí. Y aquí me imagino que estarán protocolos también para aquellos que se pusieron estos inyectables tremendos después de la pandemia. Hay modos de, después de haber cometido semejantes atrocidades, de poder revertirlo. Te va a costar tiempo, pero no hay, y sobre todo la fe, la esperanza, rezar. Nosotros también, que como creyentes, ¿verdad?, tenemos que recordar hay que rezar mucho. Que hay que rezar mucho para salvar a España y al mundo entero de las manos de este globalismo satánico. Es que es satánico. Satánico. Es que satánico, caníbales, es que introducen células de fetos abortados en otro ser humano sin nuestro conocimiento ni consentimiento. Así es. Es satánico, es satánico. Es muy perverso, satánico, y bueno, y agradecerte. La siguiente, pues otro tercer libro que vamos a tener en unos años, pero te haremos entrevistas para que nos sigas contando todas tus investigaciones y otras muchas cosas que haces, además de los artículos que escribes en Actual. Estás también muy relacionada con Citizen Go, con Acteoir, y la verdad es que es una maravilla. Eres una mujer que no paras quieta y a seguir en la brecha. Bueno, por trabajo estoy donde estoy también, y bueno, pues denunciando las mentiras en todos los ámbitos y la corrupción en todos los ámbitos. Y bueno, pues nada, haciendo lo que podemos. Hacemos lo que podemos. Nacho, gracias. Muchas gracias, Inmaculada, por toda esta información importantísima, y seguro que va a llegar a la gente y le va a hacer preguntarse muchas más cosas sobre la medicina y sobre las vacunas. Y bueno, pues todo este tema que es muy serio, y tú estás dando luz a todo esto. Vamos a poner los links de su Telegram, de los libros para que los podáis buscar, y de alguna cosa que nos quieras dar, que creo que has mencionado, lo podemos poner en este vídeo para que lo tengáis abajo en la descripción. Beso, seguidores, gracias. Y nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias.